es paz a mi ser, la luz en mi amanecer. A ti todo el honor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer. A ti todo el honor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta reunión online. Yo soy Joaquín. Yo soy Ruti y queremos recordarte que se vienen los 40 días de ayuno y oración. Si todavía no reservaste tu libro, puedes hacerlo por radio, WhatsApp o en los cultos presenciales. Va a ser un tiempo increíble, así que no te lo puedes perder. Te invitamos ahí a que te conectes con Dios, a que disfrutes de la prédica, que no te distraigas por nada y quédate hasta el final porque Dios quiere hablarte hoy. Bueno, venimos viendo que tiene que ver con incorporar, con tener claro que la vida cristiana se trata de ser discípulos. Y hoy queremos ver que este asunto yo puedo ser un espectador, ¿no? Ser alguien que ve como otros lo hacen, ser un consumidor, pero Dios nos está invitando a cada uno, cuando Él nos hace parte de su reino, a ser discípulos protagonistas, ¿no? De eso se trata la vida cristiana. Y hoy queremos ver que tanto el ser discípulos como el hacer discípulos, o sea, el vivir a Cristo en mi vida, tiene que ver con lo sobrenatural. O sea, no es algo humano, no es un programa, sino es algo que tiene que ver con lo divino, lo sobrenatural, que viene de parte de Dios, ¿no? Y lo que es el agua al pez, el cielo al ave, la tierra a una planta, es la realidad del reino de Dios, de lo sobrenatural a la vida de un discípulo. No hay nada más triste, seco allí que un pez fuera del agua, ¿no? Está ahí ya sin vida. A una planta lo único que le va a quedar es secarse luego que sale de la tierra. Por eso, para nosotros,
el hecho de ser discípulos tiene que ver con ser conscientes de la vida sobrenatural que Dios nos invitó a vivir. Y yo quiero, vamos a hablar de Sansón, ¿no? Sansón es un personaje que aparece en el libro de Jueces, ¿no? Él está en el libro de Jueces 13, capítulo 13 en adelante, ¿no? Y después puedes leerlo allí con más, observar bien de qué se trata, pero es un personaje que surge porque nace con un propósito, ¿no? Él nace allí con el propósito claro de que él iba a ser alguien que iba a liberar al pueblo, iba a traer cambios, bendición, y nace con ese propósito, ¿no? Y todo lo que viene de Sansón, mira, yo tengo mi vecino, chiquitito él es, ¿no? Él tiene unos 6 años y él le llama a su gato Sansón, ¿no? Él le dice el gato grandote, así es Sansón para él, ¿no? ¿Y qué sabes vos de Sansón? A ver, ayúdame. De Sansón, ¿qué te acordás? Fuerza, ¿no? La cabellera. O sea, trasciende, aún los no cristianos saben quién es Sansón, ¿no? O algo registra, ¿no? Era un personaje que realmente en la historia no hay alguien similar a él. O sea, lo único es, allí viene de la mitología o de alguna película de Hollywood, un Rambo, pero no son reales ese tipo de personas. Sansón tenía una fuerza, él había sido elegido por Dios y tenía una fuerza sobrenatural que venía de su consagración al Señor, de la elección divina, que él era un hombre destinado a ser de bendición, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la vida de Sansón es sobrenatural, ¿no? Y va a ser un ejemplo elocuente allí, significativo para este tema, de la importancia de lo sobrenatural en nuestras vidas. Si yo reconozco, valoro y aprovecho lo que Dios me da, es allí donde voy a florecer, reverdecer y crecer. Por eso, esta época para nosotros es vital. Lo primero que tiene que ver con esto es que todos nosotros tenemos que entender de que hemos nacido al reino de Dios. Hemos nacido a un reino que es espiritual. No estamos en la iglesia haciendo cosas buenas, siendo gente piola, simpática, que no hace cosas malas en la sociedad, sino que eso tiene que ver también, ¿no? Pero lo primero, lo central, es que todos nosotros hemos nacido al reino de Dios, que es por decisión de Dios que vos y yo estamos hoy acá. No fue algo que ni siquiera nosotros elegimos primero. Va a decir Jesús, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 16. O sea que Dios está diciendo que si vos y yo lo conocemos a Él, es porque Él así lo quiso. O sea, Dios decidió revelarse a nuestras vidas y darnos la oportunidad de nacer a su reino. Y Sansón nace, él allí viene de una familia que la mamá era estéril, la esposa de Manoa. Ella no podía tener allí hijos, pero aparece el ángel del Señor y le dice que va a ser la madre de un hombre de Dios, que él es elegido para poder vivir un propósito. Y así también nosotros, puede ser que alguien, si vos haces memoria, decís, bueno, pero alguien me invitó, alguien me habló, pero todo lo que sucedió por intervención humana tiene que ver con un designio divino, que fue Dios el interesado que vos y yo nazcamos en la familia en donde nacimos, pero de que Dios se revele para que nazcamos a su reino. Todo tiene que ver con Él. Y eso yo tengo que entender de que es sencillo, pero también es profundo. Porque si yo fuera consciente siempre de que nacía un reino, el bebé, él no se preocupa por otra cosa que no sea por alimentarse, por disfrutar, por jugar, por crecer. Él está viviendo, porque él sabe que dentro suyo
está la potencia, la capacidad de crecer, de desarrollarse a pleno. Él no está angustiado diciendo, che, vos sabés que no sé leer todavía, no sé caminar, hay cosas que no me salen. Él sabe que lo va a lograr. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay allí una capacidad innata en él para lograr todo eso. En mi vida también, en el reino de Dios. Yo he nacido a un reino del cual debo ser consciente de que Dios me plantó en él y que ahí estoy por un propósito. Eliminar lo innecesario, la preocupación que no tiene razón de ser, porque vos y yo somos parte del reino de Dios. Vivimos en ese reino. Estamos siendo parte de un reino espiritual. Y eso es sobrenatural. Eso es algo que no es humano, que está viviendo allí en nuestras vidas. Ahora, lo segundo es que yo nazco, pero debo aprender a vivir en ese reino sobrenatural. Debo aprender a manejarme, a descubrir todo lo que tiene que ver con la vida de Dios en mi vida. Sansón nace, él lo conoce al propósito, pero ahora él aprende a usar esa fuerza descomunal. O sea, tiene una capacidad él de destruir a ejércitos él solo con un hueso seco. Tiene la capacidad de tumbar él allí las puertas de una que eran allí la entrada a la ciudad, las carga al hombro y las lleva subiendo una montaña. O sea, él ha aprendido a vivir todo lo que Dios tiene para él. O sea, descubrió cómo funciona. Y esto para nosotros es vital, saber de que Sansón no es lo que es por gimnasio, esteroides, por mucha vitamina, por una alimentación allí adecuada, sino es Dios el que está en él. Y vos y yo tenemos que aprender a descubrir que la vida cristiana se trata de que Dios está en nosotros, de que hay allí todos los recursos para que yo pueda usar y caminar en esa vida que Él me ha dado. Y eso es vivir en su reino. Va a decir Pablo, 1 Corintios 6, 19, dice, ¿acaso ustedes ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? O sea, él está diciendo allí que yo debo no ignorar esto, que Dios está en mi vida y que en la medida que yo sea consciente de que Él está en mi vida, voy a vivir en su reino. Voy a aprender a caminar en otro plano, que es el plano de mi potencial en el reino de Dios. Dice también Pablo, por fe andamos, no por vista. O sea, que es un reino que no es humano. No puedo ver o manejarme conforme al criterio humano. Sansón, cuando venían los enemigos allí en manada, él no lo pensaba en criterios humanos. Él sabía que tenía la unción del Espíritu Santo para enfrentar lo que esté por delante. Las pruebas, las allí adversidades. Pero ese milagro, esa gracia que todos nosotros tenemos, debemos entender de que en la medida que la usamos para Dios y para el beneficio de otros, es donde es lo natural. Es el agua al pez, es el cielo al ave. Cuando yo lo uso para mi propio egoísmo, para satisfacer lo mío, empiezo a ser yo el centro del mundo, mis peticiones son las únicas, mi opinión es la única, lo que yo creo que es donde empiezo a tener peligro, a correr riesgo. Ya ahora Sansón sabe que él tiene una unción, que él tiene al Espíritu de Dios, pero empieza a jugar con eso, a dar por sentado. Él dice, sí, Dios está conmigo. Sí está conmigo y siempre Él está conmigo. Pero no era así. Él tenía que aprender a tomar decisiones. Y si bien Él vive en nosotros, vivir en su reino es vivir de acuerdo a lo que Él dice y no hacerle decir a Dios lo que yo quiero.
Y esto se trata de que empiezo a modelar mi vida, a ser transformado, viviendo en el reino de Dios, en obediencia, en consagración, viviendo apartado para Él y utilizando al máximo todo lo que Él tiene. En nuestras vidas está toda la capacidad para que nosotros despleguemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Te pregunto, si tuvieras que definir en una escala del 1 al 10, ¿cuánto ya descubriste de todo lo que Dios tiene en tu vida? ¿Cuánto allí ya estás utilizando esa vida que Dios puso en vos? ¿Cuánto la estás desarrollando del 1 al 10? No hace falta que me lo diga, pero pensá, ¿cuánto estoy usando de eso que Dios puso en mí? Y lo último que tiene que ver con esto es que nazco a un reino sobrenatural, vivo en ese reino de manera sobrenatural, pero también permanezco en ese reino de manera sobrenatural. Y yo debo aprender a utilizar lo que he recibido. Va a decir Pablo, esto está en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, está diciendo que Dios, Él no me dio a mí ni a vos cobardía, sino, primero, poder. El poder tiene que ver con toda esa capacidad que yo necesito. Porque alguno puede decir hoy, bueno, pero eso de vivir una vida cristiana es para gente muy buena. No sé si viste o pensaste alguna vez así o conocés gente que dice, bueno, para mí no es, a mí no me sale. No, dice que Dios me dio un espíritu de poder para vivir, permanecer en ese reino y para poder lograr lo que haya que lograr. O sea, Sansón aprendió a usar lo que Dios había puesto en su vida. Y nosotros también debemos aprender a utilizar esos recursos. ¿De qué me sirve tener una gran habitación llena de herramientas, esas que son las más tecnológicas, nuevas, si no las uso? Y yo debo aprender a usar el poder que Dios me dio para vivir y permanecer en su reino como un discípulo. Utilizar ese poder, utilizar allí todo lo que está en mi vida para poder lograr lo que Dios tiene. Lo segundo que dice allí es que Dios nos dio amor. Nos dio poder, pero me dio amor. O sea que yo todo lo que hago, desde obedecer, amar a otros, servir, debo hacerlo en amor. Porque algunos capaz dicen, no, yo te pensaba que la gente que amaba era esa gente que es amorosa. ¿Viste que hay gente que es amorosa, no? Cariñosa. Y yo decía, pero a mí no me sale ser así. Yo no soy de esa manera. A mí no tengo, pero nadie puede decir que yo no tengo amor. Porque está diciendo que Dios, cuando me dio de su vida, en la cual yo nazco, vivo y permanezco, es porque Él me dio amor para hacer todo lo que hay que hacer, desde amar, obedecer a Él. Es por amor, no es por obligación. No puedo decir, y ¿sabes por qué no peco? Y porque y soy líder, o por lo que van a decir otros. No, yo es porque amo a Dios. El esposo, la esposa que es fiel, lo hace por amor al otro, no por las consecuencias nada más. Si es por las consecuencias, tarde o temprano eso se quiebra. Pero si es por amor, allí hay una convicción en lo que uno hace. Por eso es por amor que puedo permanecer en su reino. Y por último, tiene que ver con el dominio propio que Él me ha dado. Allí, Sansón tenía en su cabellera, ¿no? Dice que era una cabellera larga desde su nacimiento, él no se la había cortado. Estaba su consagración, estaba allí su fuerza. Pero lo único que él tenía que hacer era no cortársela. Era lo único para poder vivir y permanecer allí. Era lo único. Bueno, el dominio propio es algo así. Lo único que tengo que aprender a hacer es a utilizar el dominio propio. Es aprender a caminar en dominio propio. Es decir, bueno, yo esto
no tengo que hacer, que es desobedecer lo que el Señor me plantea. Y cuando aprendo a utilizar, a crecer, en eso es donde tengo victoria. Sansón fracasó porque lo único que no tenía que hacer, hizo, ¿no? Si nos vamos al Edén, allí el Señor le dice, todo pueden hacer, todo pueden comer, menos eso. ¿Y qué van y comen? Todo podés hacer, menos cortarte el cabello. ¿Y qué se corta? El cabello. Él pensaba que era él el capaz, que ellos merecían estar en ese Edén. Y ese es el problema de nosotros cuando damos por sentado que la vida cristiana es por mérito, es que yo vengo y si quiero y hoy puedo darme ciertas licencias, y eso es peligroso. Por eso yo quiero invitarte a que ese dominio propio, decir, no quiero. Esto voy a eliminarlo de mi vida. Yo, mi cabellera, mi consagración, mi vida, la voy a apartar para Dios y voy a cuidarlo. Es donde allí yo aprendo a permanecer. Porque cuando eso se apaga, allí Sansón, cuando él se da cuenta que ya tenía el cabello corto, no estaba en él. Quiso ir a enfrentarse a los filisteos, pero ya no estaba en él. Y ese gozo, esa paz, esa vida, esa plenitud que Dios nos ha dado, esa unción, esa gracia, es porque Él está con nosotros. No es porque nosotros lo merecemos o algo hemos hecho para obtener. Por eso yo te invito a que nosotros, en primer lugar, para cerrar, podamos afirmar en que la vida cristiana es espiritual, sobrenatural. Volver a valorar que Dios está en nuestras vidas y poder tomar todas las decisiones para ser obediente y mantenerla, vivirla, cuidarla. Sansón terminó de manera triste allí, ciego, derrumbado delante de sus enemigos. Los mató, pero no era la mejor manera. Pero que hoy vos y yo podamos decirle, Señor, yo quiero ser alguien que como discípulo tuyo puede caminar hoy en tu voluntad, permanecer en ella, vivirla, porque no soy yo. Pablo va a decir, Cristo vive en mí. La vida que ahora yo la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y yo te invito que en esta mañana podamos cerrar orando diciéndole, Señor, queremos tomar una nueva decisión de renovar esa convicción en nuestras vidas. Amén. Te invito a que nos pongamos de pie y podamos orar al Señor juntos.